Bueno, mi nombre es Demián Matarazzo, yo lidero el equipo de Marketing Science para Conosur, background economista y estoy haciendo el MBA en el IAE ahora, así que van a tener que escuchar a un economista hablando de estadística, perdonen si algunas cosas no son 100% correctas, pero la idea es que podamos ver cosas bien aplicadas al negocio. Euge, Hola, ¿qué tal? Yo soy Euge López Seco, también estoy en el equipo de Marketing Science, soy economista, pero con una maestría en econometría, así que esperemos poder ayudarlos un poco en estos temas que a veces son ácidos y difíciles, pero espero que sea útil. buenísimo. Sin más intro, dado que seguro todos vienen de una tarde de muchos Zooms, vamos a ir al punto. La idea es retomar sobre lo que vieron la semana pasada y contarles un poco de cómo vemos nosotros, cómo trabajar y organizar los resultados que tengo en las manos, cómo hacer para entender esa información, cómo sé si los números son válidos, si las variables se relacionan entre sí, cómo hacer un poco de análisis, ¿sí? Y al final cerrar tratando de hacer una introducción a qué es SQL, cómo trabajar con base de datos grandes y tratar de romper un poco los miedos que hay a veces a introducirse en este espacio, que a nosotros también nos pasó por no venir del palo de la programación. Creo que con muy poquito uno puede realmente avanzar muchísimo. Así que la idea es que con Neuge vayamos haciendo un ping-pong sobre cómo manipular datos, qué es la medida de centralidad, qué son medidas de dispersión, cómo podemos comprobar la relación que existe entre los datos, luego entrar a un poquito de métodos de validación y al final, como les decía, entrar en crear un script. Así que rápido, espero que todos estén con energía y no estén cansados ni aburridos de la introducción. Así que nada, con eso doy por iniciado qué tiene que ver esto de manipulación de datos. Y vamos a empezar con algo que seguramente vieron muchas veces, pero poniéndole un poquito del concepto por atrás y viendo cómo nosotros lo aplicamos a trabajo, que son las tablas de frecuencia y cómo construir un histograma. Si quieren profundizar de este tema, hay muchos cursos, este de Khan Academy está bueno, pero hay muchos cursos gratis, algunos pagos que son baratos para entrar en profundidad. Eh, Creemos que algunas de las cosas que vamos a ver hoy son súper relevantes en lo laboral, pero también en lo personal. Muchas de las decisiones que vemos en el mundo de los negocios, en la política, en todos lados, tienen que ver con no hacer una correcta interpretación utilizando este tipo de herramientas, por lo cual creemos que es crucial a veces hacer un repaso sobre las mismas. Si se recuerdan de alguna de las clases pasadas, teníamos un ejemplo de un restaurante, del amigo José, y para eso vamos a introducirnos a cierta información que todas las empresas tienen que recabar, ¿sí? Generalmente las empresas pequeñas trabajan con construcción de tablas en Excel, donde por ahí van acumulando datos, y acá les doy un ejemplo concreto de, por ejemplo, para cada cliente van a tener el día en el cual hizo un pedido, si tienen la información sobre el sexo de la persona, sobre el barrio en el que vive, el plato, qué bebida pidió, y probablemente haya tablas que contengan más información, que sean descriptivas de alguno de esos conceptos, que después vamos a tener que, manipulando en Excel, relacionar, ¿sí? Algunas de las cosas que uno siempre, cuando empieza a trabajar con datos, tiene que hacer es obviamente chequeos de validación de que estén bien imputados. Si es una muestra, entender si la muestra ha sido tomada de forma aleatoria o ha sido tomada de forma no aleatoria. Conceptos que uno va a tener que ir trabajando para poder analizar los datos. El primer análisis que uno puede hacer con este ejemplo que teníamos es construir una tabla de frecuencias. ¿Cómo se construye una tabla de frecuencias? Básicamente contamos la cantidad de eventos, en este caso son pedidos de cada uno de los platos, y sumamos el total, y para eso básicamente construimos lo que muchas veces se llama share o proporción, que es simplemente la división, ¿sí? Y así podemos ver que para el plato 1, que fueron pedidos 6 veces las cantidades, la cantidad relativa es un 12%.
En Excel, digamos, podemos ir muchas veces a ordenar esta información de diferentes maneras. Puedo ordenarlas por plato 1, 2, 3, 4, o por la segunda columna de mayor a menor, o por cantidades relativas según el tipo de análisis que tenga que hacer. De ahí, lo siguiente que yo puedo construir es lo que se llama una tabla de frecuencias, donde agrego la frecuencia relativa acumulada, que no es más que ir sumando las frecuencias relativas que yo construía anteriormente, ¿sí? 12 más 10 del primer plato más el segundo plato nos da la frecuencia acumulada de esos dos. ¿Y para qué nos puede servir esto? Bueno, para responder ciertas preguntas que yo pueda tener de entre cuántos platos logro, me representan el X% de mi negocio, o bueno, para después poder visualizar la información de mejor manera. Y de nuevo, según cómo estén ordenada la columna 1, 2 o 3, de mayor a menor, o por cierta característica, voy a estar construyendo esa cantidad relativa acumulada de manera diferente. Para ver si estamos despiertos, déjenme dar una encuesta, a ver si me dejas salir. La estamos ¿Les viendo. aparece ahí? ¿La están viendo en pantalla? Sí. Sí. A ver si estamos despiertos, alguno contesta. Sí, sí, sí. Ahí tengo algunas respuestas. ¿Alguno más, si se anima? Perfecto, ahí tenemos el 50% de los votos. Estamos construyendo también nuestra tabla de frecuencias. Si les parece, acá con el 70% de las personas en la sala habiendo votado, voy a cerrar la encuesta y voy a compartir los resultados. Ahí creo que los están viendo. ¿Alguno me confirma que los ven? Perfecto. Bueno, la mayoría eligió el plato 6. Y bueno, obviamente esta no es una pregunta que tiene una respuesta única en el sentido bueno, hay un montón de variables que uno va a tomar en cuenta para decidir qué comunicar en una pieza publicitaria, ¿no? Pero en principio, si uno solamente tuviese en cuenta la frecuencia de los platos sí, en este caso estamos viendo en un restaurante, y cuánto se vendió cada uno de los platos, uno pasaría a elegir la cantidad relativa más alta para mostrar, porque obviamente la probabilidad de que una persona le interese ese plato, dado nuestro negocio y la información que tenemos, es mayor. Después, si uno, por ejemplo, en la pieza publicitaria pudiese mostrar 3 o 4 platos, probablemente también elegiría mostrar el plato 6, el plato 3 y el plato 8. ¿Por qué? Porque con la información que yo tengo disponible de mi negocio, por la cantidad de ventas que tengo, lo que me muestra es que hay una probabilidad de que más personas les interese ese tipo de producto. De nuevo, obviamente cuando uno entra en la realidad del negocio, hay un montón de otras variables que va a considerar, pero muchos negocios, el primer indicio para elegir qué productos muestra y publicita es si son los productos estrella, los que más se venden, y parte de esta información. Así que solamente ese era como para hacer una introducción rápida a la tabla de frecuencias, un refresh que probablemente ustedes han visto muchas veces. ¿Para qué sirve y cómo puedo visualizar la información? Bueno, uno puede construir un histograma que simplemente es un gráfico de frecuencia que tiene como objetivo ilustrar esa distribución de los datos, y en este caso, siguiendo con el mismo ejemplo, nosotros podemos ver que si en un gráfico donde tengo dos variables, la cantidad de personas y las frecuencias de plato por semana, pongo esta tabla, la visualizo, lo que puedo ver es que, por ejemplo, mirando la primera barra, una persona pidió 2 veces, una persona pidió 22 veces, y la gran mayoría de las personas pidieron entre 4 y 12 veces. Después Euge nos va a contar un poco más cómo puedo describir esta información que estoy viendo con algunas medidas como la moda o la media, ¿sí? Entonces, este histograma, que también es algo que ven habitualmente mucho en análisis de información,
en el mundo de la publicidad aparece mucho por muchas variables, y a veces tenemos frecuencias que están distribuidas más sesgadas a la derecha o más sesgadas a la izquierda. Un ejemplo claro donde vemos esto es la frecuencia de exposición que cada persona tuvo una campaña, ¿sí? Vamos a ver, en cantidad de personas sería cantidad de personas alcanzadas, y en el eje X lo que veríamos es la frecuencia de exposición a piezas publicitarias, por ejemplo, en Facebook. Y en ese sentido uno a veces quiere construir ese histograma o quiere forzar a que la distribución de su campaña siga ciertos parámetros. No quiero ni que mucha gente vea muchos anuncios, ni que mucha gente vea solo una vez o dos veces la pieza publicitaria para lograr mi objetivo, ¿sí? Entonces, como les decía, se habla a veces de cola a la derecha o cola a la izquierda de una distribución, dependiendo cómo esta información esté visualizada. Si uno ve, no voy a hacer acá la encuesta para parar un poco más rápido, pero si uno ve rápidamente una tabla de este índole y ve que, bueno, que la gran mayoría de la cantidad de bebidas por pedido es entre 1, 2 o 3 bebidas, uno va a saber, y después tiene lo que se habla también en inglés, a veces es el long tail, tiene una cola hacia la derecha, vas a ver que ese histograma va a tener una caída hacia la derecha larga, que también cuando la visualiza puede rápidamente darse cuenta cómo es la información. Así que hasta acá simplemente, seguramente esto lo habían visto muchas veces, vimos qué son las tablas de frecuencia, cómo lo puedo visualizar con un histograma, que nos da una idea de cómo puedo empezar a analizar la información que tengo de mi negocio, partiendo de haber recabado esa información, hecho un análisis, entender si, de nuevo, como les decía, es una muestra aleatoria o es una muestra específica. Por ejemplo, es mi restaurante los días martes o los días de semana. Con esto, para dar un poco de dinámica, voy a darle la palabra a Euge, que nos va a contar un poco más de qué son las medidas de centralidad. Perfecto, gracias, Demi. Bueno, lo que Demi acaba de contar, que son los histogramas o las tablas de frecuencia, la verdad que nos dan mucha información, ¿no? Nos dicen todos los posibles valores y cuán probables son. Las medidas de centralidad, en cambio, tratan de resumir la información también, el objetivo es el mismo, pero en un único número. Y usan distintos criterios. Por algo existe la media, o lo que llamamos en general comúnmente el promedio, la mediana o la moda, pero todos lo que tratan es de poner al frente alrededor de él la mayor parte de información o la información más representativa. Entonces, por eso se llaman medidas de centralidad, ¿no? En la media o el promedio, lo que se me muestra en esta slide, digamos que es la medida de centralidad o de resumen por excelencia, ¿no? Y muchas veces uno no se pregunta por qué. Tiene como capaz dos características. Una cuestión es que es muy fácil de calcular aritméticamente. Yo agarro los números, todos los números que observo en la base de datos con la que esté trabajando, los sumo y después divido por la cantidad de observaciones, ¿no? En este caso, ponemos como ejemplo, bueno, registré la cantidad de platos vendidos por día durante 11 días, sumo 6 más 3 más 6, todo lo que vemos ahí, y lo divido por 11, y me da el promedio, que es 4,9. A mí me gusta pensar el promedio de otra forma. Uno no piensa que es como un promedio ponderado, valga la redundancia, de los valores que observamos y cuán frecuentes son, que en algún punto es lo que vimos en el histograma. ¿Por qué les digo esto? Porque uno no, de vuelta, el promedio está muy naturalizado, pero lo bueno del promedio, y se usa mucho, es que me resume la información dándole importancia a dos cuestiones. El valor nominal que estamos viendo ahí y cuán frecuente es. Por eso el promedio en realidad es como un promedio ponderado del valor único por su probabilidad. Y si se fijan ahí, de todos los datos que tenemos, el 6 es un valor bien alto y que ocurre 4 veces. Por eso, el promedio, que es 4,9, está cerca del 6, ¿sí? O sea, me resume toda la información dándole mayor peso a ese dato que es rico para mis datos observados. Euge, perdón, si puedes Es un valor sacar la nominal cámara porque alto. se corta. Ahí está.
Dale. Bueno, espero que mejore. Avísenme si no. Bueno, por eso es la medida más utilizada, porque resumen un número, bastante información, más allá que uno lo naturalice y ni lo piensa. Bueno, la siguiente slide. No sé si tiene sentido mucho hacer esta de mí, es simplemente el promedio. Volviendo al promedio y esta idea de la centralidad, si nos fijamos el promedio, ahí que es 4,9, y debería aparecer una rayita, está en el centro, ¿sí? Por eso visualmente uno también puede entender que son medidas de centralidad, porque está en el centro de los datos. Vemos lo que es la mediana. La mediana literalmente es ese número resumen, pero que me divide a mi dataset en dos partes, ¿sí? A la izquierda de ese número y a la derecha de ese número debo tener la misma cantidad de observaciones. Es el valor del medio, o lo que muchas veces se conoce como el percentil 50. Si tengo una cantidad de números impares, como en este caso tengo 13, es fácil elegir el valor del medio, ¿no? Me deja 5 y 5 de cada lado. Si fuera un número par, se hace el promedio de los dos números del centro. Así que esa es la mediana. Y la tercera medida es la moda, que es la medida más, o sea, el dato más frecuente o el dato más observable. En este caso fue 6, el dato que más sucedió. Así que fíjense que las tres medidas tienen distintos criterios. El promedio es el que incorpora más información, la mediana es el que me habla del valor del medio, y la moda el valor más frecuente, pero no me dice nada respecto a si este va es alto o bajo. Bueno, ¿cuál es la moda de este diagrama de puntos? Si tenemos la encuesta. Es la... Sí. Claro, es que nos salteamos una. No, si nos contestan ¿Arriba por no el chat, podés? no, porque esta no está cargada. Si alguno nos contesta por el chat y le damos un segundo para que contesten y lo resolves. Buenísimo. Ahí continúa, Auge, si querés. Bárbaro. Bueno, sí, el 4 es el valor que más sucede, ¿no? Es la moda. Entonces, siguiendo con la presentación. Bueno, arrancamos a hablar de outliers. Como vimos antes, la media del ejemplo que estamos viendo es 4.9, ¿sí? Y no lo pensamos mucho, simplemente agarramos los datos, sacamos la media o el promedio. Cuando miramos los datos en más detalle, vemos que hay un número que está un poco alejado del resto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo calculo el promedio con este número, me da ese famoso 4,9 que vimos. Ahora, en la siguiente slide, si yo ignoro el 13 y vuelvo a calcular el promedio, me va a dar 4,11. ¿Qué significa esto? Que hay un valor que es bastante atípico y por lo tanto tiene mucha influencia en esta medida medio, ¿sí? Es un valor típico que me altera, digamos, estas medidas de centralidad o estas medidas resumen, y por lo tanto me hace un poco me hace el dato un poco menos representativo de lo que realmente está pasando. Por eso nos llamamos outliers. Y una forma de ver si un número es un outlier o no es justamente haciendo este ejercicio. ¿Qué pasa con la medida si lo incorporo o si no lo incorporo en mi cálculo? En este caso, esto no sé si lo dijimos, pero bueno, si calculo, creo que no lo dijimos, si calculo el promedio sin el outlier, me da 4.1. Y antes era 4.9, es básicamente lo que dijimos, cambia mucho. Ese capaz es una de las deficiencias más grandes del promedio, que es muy influenciable a los outliers. Si ese número outlier en vez de 13 fuera 45, me cambiaría muchísimo más el promedio, ¿no? Pasaría de ser 4.1 a 8.2.
Entonces, el tratamiento de outliers a veces genera un poco de controversia, porque al final del día también es un poco difícil decir qué número es un outlier. En este caso último, por ejemplo, es bastante evidente que 45 es un número atípico porque se aleja demasiado. En el caso anterior capaz era un poco más discutible. Lo que tienen que tener en cuenta cuando piensen en cómo tratar estos números y si es necesario sacarlos del análisis o no, tengan en cuenta el tamaño de mi muestra, ¿no? En el caso anterior era un número de 11 números. Bueno, capaz eso no es suficiente porque es como un 10%. Si yo estoy pensando en las ventas de platos en 11 días, capaz ese es justo el sábado, un día del fin de semana. Así que tengan en cuenta un poco cuál es mi N, cuánta señal tengo yo para definir si ese valor es un outlier o no, y por lo tanto si vale la pena sacarlo. Los box plots son como visualizaciones estandarizadas de mi información que tratan de resumir varios puntos de datos, ¿no? O de información de mis datos. Si lo dibujas, ¿me dibuja un box plot por algún lado? A ver, ahí. Quiero que se dibuje, así saben de qué estamos hablando. Son estos grafiquitos que capaz los vieron alguna vez y son útiles porque te dicen, en un solo gráfico yo tengo muchísimos puntos de información. En general lo que te muestran es, voy de abajo para arriba. El número de abajo es el número más chico, en este caso es un 1. Tengan en cuenta que debiera excluir outliers, ¿no? Los outliers se dibujan en general con un circulito. En este caso no tenemos un outlier hacia la izquierda de la distribución, por lo tanto el número más bajo es 1 y no hay nada que excluir. Sí, para arriba tenemos este 13 que a fines del ejercicio lo vamos a definir como un outlier y está arriba, ¿sí? Después, el segundo punto que nos muestra es el primer cuartil, o lo que también se llama el percentil 25, que es el número en el medio de el valor más bajo, que es 1 en este caso, y la mediana, que en este caso es 4, ¿sí? Es importante que se acuerden que es el valor del medio. A veces mucha gente piensa que es como el primer valor o el valor extremo. Es el valor del medio en este percentil. La mediana es el percentil 50, que ya lo dijimos, es el valor que me parte mi distribución en 2. Después está el tercer cuartil, que es el percentil 75, ¿sí? De vuelta, es el valor del medio entre la mediana y mi valor máximo, y mi outlier. Después, una última cosa, la amplitud entre el intervalo 3 y el intervalo 1 es lo que se llama el rango intercuartil, si no recuerdo mal, y en este caso es 3, porque sería mi tercer cuartil es 6, mi primer cuartil es 3, 6 menos 3 es 3, 3 es el rango intercuartil. Toda esta información, se las cuento así rápido, pero es útil, no es mejor que el histograma, a mi criterio, pero es muy útil cuando, por ejemplo, ustedes, si quieren entender un poco las ventas de distintos clientes, ¿sí? Y tienen, por ejemplo, trabajan con un e-commerce, trabajan con un retailer, trabajan con, no sé, un auto, y quieren entender cómo se comporta la variable ventas, hacer un histograma para cada uno de esos clientes y ponerlo en una presentación es un lío. Entonces, esta es una buena forma de comparar, por ejemplo, estas medidas que pueden diferir muchísimo, estas distribuciones de venta que pueden diferir muchísimo, de una forma visual y que no ocupe tanto espacio en una presentación. Siguiente. Bueno, ejercicio, no sé si está cargada la pregunta. ¿Cuál es la mediana del boxplot? No, si nos pueden contestar por chat, porque ahí teníamos un problema con el polling. Capaz no se acuerdan, pero voy a empezar de vuelta. Venía el mínimo, el primer dato es el mínimo, el segundo dato es el primer cuartil, el tercer dato es la mediana, el cuarto dato es el tercer cuartil y el último es el dato máximo. Acá dicen 15, 9, 9, 9. Buenísimo. 9. Gana 9.
por ahora. 9 va ganando, sí. Creo que el 9 me va a dejar a los datos en la mediana también, así que sí, 9. Bueno, Ok. buenísimo. Siguiente. Te cedo la palabra entonces, Dani. Buenísimo. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poco de medidas de dispersión. Solo un comentario sobre el boxplot. Como decía Auge, a veces vemos gráficos donde queremos hacer comparación entre diferentes estrategias o unidades de negocio y nos hacen un gráfico muy complicado con 10 boxplots que uno que están al lado del otro. Créanme que cuando uno se acostumbra a visualizarlos y a entenderlos rápidamente, uno puede tomar conclusiones sobre qué está funcionando mejor, dónde tenemos más dispersión de los datos, y hacia ahí vamos, a entender un poco mejor qué quiere decir la dispersión de los datos y qué debo hacer con ello. Entonces, vamos a ver qué es el intervalo, la varianza, el desvío estándar, pensando en términos de qué me dicen respecto a la muestra que yo tengo. ¿Sí? De nuevo les voy a pedir que me ayuden con esto. Si uno piensa cuál es el rango de estos datos que ven en pantalla, tenemos los platos y la frecuencia. Déjenme ver, les voy a lanzar la encuesta. Ahí me dicen si la logran ver. La Sí, pregunta sí. es, si ustedes con lo que ven acá tuviesen que definir cuál es el rango, ¿cuál les parece que es? ¿De 1 a 13? ¿De 2 a 12? ¿6? ¿De 6 a 4? Ahí tengo algunos que van votando. ¿Y por qué es importante entender el rango de los datos? Perfecto, ahí veo que todo el mundo lo tiene súper claro el concepto. Así que voy a cerrar la encuesta. Básicamente el rango es entender en dónde tengo la información distribuida, o sea, cuáles son los extremos que yo tengo de esa distribución para poder empezar a describir la información. Como les decía, el rango es un conjunto que contiene cada número entre los dos extremos. Esa sería la definición formal. Y para un set de datos, ahora ya podemos describir cuál es la media, cuál es la mediana, cuál es la moda, y eventualmente nos va a pasar que vamos a tener dos datasets donde podamos ver que uno es más disperso que el otro y vamos a empezar a poder describir con más variables qué quiere decir eso. ¿Qué me dice la amplitud respecto a si es precisa o no respecto a la dispersión? Digo, cuando estoy viendo el rango, no me dice nada de lo que hay ahí adentro, solamente me dice los extremos, pero sin embargo, por ahí la información está distribuida de diferente manera, ¿sí? Y otra forma de ver esto más en detalle es comparar la amplitud respecto a la varianza, ¿sí? Déjenme un detalle, un segundo, que no estaba viendo mi propia pantalla. Podemos tener dos conjuntos con la misma amplitud, pero con una variancia muy, muy diferente. Como vemos acá, si tenemos un set que es 1, 2, 3, 3, 4, 6, como el del lado de la izquierda, vamos a ver que su varianza es diferente. ¿Qué es la varianza? Como les ponía ahí con anterioridad, es una medida de dispersión que nos representa la variabilidad, ¿sí?, de una serie de datos respecto a su media. ¿Y cómo se calcula? Básicamente, para cada uno de los datos que tengo, lo voy a restar respecto a la media aritmética de esa serie y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Para qué al cuadrado? Para que me queden en valores absolutos todos positivos y me permita comparar cuando hago esta sumatoria y la divida por la media. ¿Sí? Entonces, comparando el conjunto de datos 1 con el otro conjunto de datos, vemos que con el mismo rango
el segundo tiene una varianza más alta. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos en promedio están más lejos de su media. Y visualmente en este conjunto de datos, que es chico, lo podemos ver. Ahí tenemos varios datos que están más alejados, ¿sí? Luego otro concepto que se utiliza mucho es el desvío estándar, que básicamente es agarrar a la varianza y sacarle su raíz cuadrada. ¿Para qué? Para llevarlos a la unidad de medida con la cual estamos acostumbrados a ver la información, ¿sí? Si yo estaba mirando metros, la varianza me devuelve metros cuadrados, y acá vería cuál es la dispersión media o el desvío estándar respecto a la media que tiene ese conjunto de datos. En este caso, lo que podemos decir del dataset que tenemos, que la cantidad vendida de cada plato fue un poco más uniforme en la semana 1 versus la semana 3, donde el desvío estándar fue 3,5. ¿Qué hago con esta información? ¿Sí? ¿Por qué todo el mundo utiliza el desvío estándar para hablar sobre una distribución? Bueno, como les decía, es una forma de usarlo para comprender la variabilidad que tengo en los datos. Habrán visto muchas veces la distribución normal, esta campana de Gauss, y que a veces uno quiere describir la información que tiene delante o bien con el histograma, como vamos a la izquierda, o con una suavización de ese histograma, que es la distribución, y quiere decir, ok, este dato a cuántos desvíos estándar se encuentra de la media. Concretamente, en el caso de, por ejemplo, del restaurante, si veíamos que la media eran 6 platos por persona, y estamos viendo que una semana tuvo 2,5, por ejemplo, podemos decir, ok, está muy lejos o no del promedio. Y hablar en términos de desvío estándar nos permite tener esa medida de variabilidad. Y poder empezar a hablar en términos más estadísticos si efectivamente lo que estamos observando, dado que son muestras aleatorias o un proceso de generación de datos aleatorio, es un dato que nos deberíamos cuestionar, o es algo que está dentro de los estándares que nosotros consideramos como normales. Generalmente, cuando uno ve una distribución normal, va a hablar de que generalmente de 1 o 2 desvíos estándar para describir la información. Algo que habitualmente vemos nosotros es, por ejemplo, que una empresa desarrolle una estrategia, una campaña, y empieza a ver que en promedio tenemos, no sé, 100 conversiones por semana. Y hablar de que tengo un desvío estándar de 10 unidades cuando, no sé, pasaron 20 semanas, hago el cómputo del desvío estándar, saco el número a partir de comparar cuál es la cantidad de pedidos que tengo por semana contra el promedio que tuve. Hago el cómputo, y la pregunta es, si yo veo en una semana específica que tengo 65 conversiones, ¿qué me dicen los datos? ¿Tengo que revisar la estrategia? ¿Ha habido una caída que está fuera de lo esperado? ¿O un desvío, digamos, si tengo 65 conversiones cuando la media es 100 y el desvío estándar es 10, estaría dentro de lo correcto? Bueno, o de lo esperado. Bueno, en general, uno trata de ver esto de, como les decía, en términos de a cuántos desvíos estándar está mi dato de la media, y en este caso vemos que está a más de 2 desvíos estándar, por lo cual, si yo creo que venía con esta tendencia de una media de 100 y un desvío estándar de 10, y eventualmente veo que estoy más de 3 desvíos estándar en el caso, algo raro pasó, cambió la tendencia, o por lo menos necesito indagar un poco más qué es lo que está pasando. Mientras que si observara 90 conversiones, 87, 110, podría pensar que está dentro, el proceso que genera mis ventas o las condiciones que generan mis ventas está dentro de los parámetros esperados
del tiempo que yo estoy analizando. ¿Sí? No tratamos de entrar mucho en detalle de qué es lo que hay por detrás, pero para mí lo que es importante que tengan presente en su cabeza es que uno tiene que ordenar la información, tiene que utilizar la tabla de frecuencias para visualizarla con un histograma, con la distribución, tiene que utilizar el promedio, la mediana o un box plot dependiendo qué pregunta de negocio tiene que responder. Visualizar la información de diferentes maneras a veces nos ayudan a encontrar los outliers, nos ayudan a tomar decisiones respecto si ese dato lo tengo que analizar, lo tengo que excluir o no, cuando quiero reportar cierta información. Y obviamente la dispersión la tengo que analizar teniendo en cuenta esto, que hay cualquier proceso de generación de datos, las ventas de mi negocio, o la cantidad de personas alcanzadas en una campaña, están siendo generadas por un montón de variables, por lo cual no va a ser siempre determinístico el valor que yo observe, va a tener cierta dispersión. Pudiendo mirar la serie histórica y calculando estas medidas, cuando yo analice lo que estoy visualizando por delante, voy a poder tomar ciertas decisiones respecto a entender si algo cambió estructuralmente o puedo asumir que se siguen manteniendo. Voy a volver a darle la palabra a Euge para que nos cuente un poco más de cómo puedo comprobar la relación entre los datos. No sé, Euge, Bárbaro, si gracias. me puedes escuchar, perfecto. Sí, acá estoy. Bueno, sí, o sea, hasta ahora nos enfocamos básicamente en mirar una variable, ¿no? Sola. Hablamos del histograma de una variable. Pero a veces yo me pregunto, bueno, ¿cómo se correlaciona o cómo se relaciona esa variable con otras? Porque estoy tratando de explicar algo. Entonces, en esta parte de la presentación vamos a presentar qué es un diagrama de dispersión, qué es un coeficiente de correlación y una regresión, ¿sí? Bueno, esta es una frase que no sé si escucharon, nosotros estamos muy acostumbradas a decirle y repetirla hasta el cansancio, que correlación no siempre indica causalidad. Y ahora vamos a tratar de elaborar un poco más esa idea. Pero en general, cuando hablamos de relación entre datos, es muy común pensar en una relación lineal, ¿sí? Entonces, yo me puedo preguntar, bueno, ¿qué variables pueden estar relacionadas entre sí? En este caso, vamos a pensar, ¿no? Por ejemplo, estamos mirando la frecuencia de pedidos, en el ejemplo del restaurante que venimos trayendo, la frecuencia de pedidos que puede estar relacionada con la distancia de las personas que piden, ¿no? Y una hipótesis puede ser que cuanto más cerca del restaurante esté la persona, mayor va a ser la frecuencia de pedido, ¿no? Entonces, si esa es mi hipótesis y yo hago un diagrama de dispersión, ¿esa hipótesis es válida o no? A ver, yo no puedo leer porque... ¿Cómo interpretarían ese gráfico que vemos ahí, donde hay un diagrama de dispersión entre la frecuencia del pedido y la distancia? La hipótesis es válida, o sea, existe una relación entre las variables, la hipótesis no es válida, no existe una relación o existe una relación inversa, o directamente no están relacionadas. ¿Qué piensan? Ahí van votando algunos. Anímense. Van parejos todavía la opción 2 y la opción 3. Parejos. Si es, no es tan simple. No es tan simple. No. Bueno, ahí les muestro el resultado. Bueno, ¿qué ganó? Parece que existe una relación inversa entre las variables. Bueno, yo creo que acá la respuesta en realidad correcta es no hay una relación entre las variables, pero la verdad que a ojo, yo también lo miré y dije, bueno, hay una relación inversa, es lo contrario de la hipótesis, ¿no? Porque parece que hay una línea ahí, pero bueno, hay muchos data points y a veces el ojo engaña. Si calculamos el coeficiente de correlación de este en particular de abajo, lo vamos a ver en la próxima tabla, 0, algo, pero igual ambas respuestas están bien.
Perfecto. Bueno, entonces básicamente eso es un diagrama de dispersión. Tengan en cuenta que para hacer un diagrama de dispersión yo necesito para cada observación 2 variables, ¿no? En el caso anterior decíamos, bueno, frecuencia con que me pide esta persona y distancia. Yo necesito 2 variables, una que voy a graficar en el eje de la Y y otra que voy a graficar en el eje de la X, y el punto va a ser el punto de encuentro. Y bueno, básicamente lo usamos eso, para ver relaciones entre variables. Yo insisto en una cosa, y esto conecta con lo que decíamos antes de si una relación entre variables es una relación causal. Siempre cuando hablamos de coeficiente de correlación hablamos de una relación lineal. Y la verdad es que en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa, en el mundo de analizar los datos así, es el único tipo de relación que uno piensa, ¿no? Una relación lineal. Y lo que significa eso, esa relación lineal, es si una variable se mueve, la otra se mueve al mismo tiempo, ¿sí? Las variabilidades están relacionadas. Esa relación puede ser positiva, ambas suben, o negativa, una sube y la otra baja, o simplemente que uno no encuentre una relación lineal, que ahí es cuando el coeficiente de correlación de Pearson, que es el que más se utiliza, da cercano a 0. El coeficiente de correlación va entre 1 y -1, ¿no? Una variable consigo misma se correlaciona en 1, y una -1 sería cuando se correlacionen inversamente. Una sube el 10%, la otra baja el 10%. Y ahora si avanzamos, esta slide, pasámosla ahí. Bueno, una tabla de correlación, simplemente lo que uno hace es volcar estos coeficientes de correlación, pero en vez de entre 2 variables, entre muchas variables, ¿no? Por eso lo que decía, una variable consigo misma obviamente tiene una correlación de 1, y después uno puede analizar las distintas variables contra otras variables. Es un buen ejercicio tener una tabla de correlación como un análisis exploratorio inicial cuando uno se está haciendo estas preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué puede ser que esté explicando mi variable que me interesa, el KPI que a mí me interesa? Bueno, mapeás todas las variables que tenés, analizás su correlación y te da una primera indicación de si esa relación es fuerte y qué sentido tiene, la magnitud de esa relación y en qué sentido va. Entonces es como un kick-off, ¿no? Para empezar a investigar, bueno, estas cuestiones las voy a descartar y en estas me voy a focalizar. Pero bueno, genial, ¿no? Está perfecto. Me habla de una relación entre variables. Pero esto, ¿qué significa? ¿Significa lo que decíamos antes? ¿Significa causalidad? Bueno, no necesariamente, ¿sí? Por distintos motivos. En primer lugar, insistí bastante que el coeficiente de correlación es una relación lineal. Y hay veces que hay variables que están relacionadas causalmente y sin embargo no tienen una correlación lineal. Tienen una relación que es diferente. No vamos a entrar en detalles, pero no es del estilo yo hago esto y siempre observo una acción consecuente en cierta magnitud. Ese es el primer punto. Y otras veces hay 2 variables que están relacionadas linealmente, o sea, que están correlacionadas, pero no tienen una relación de causalidad, que esa es la famosa relación espuria, que se habla mucho. Y lo que significa eso es que esas 2 variables están relacionadas linealmente entre sí, pero en realidad están relacionadas por una tercera variable que capaz yo no tengo visibilidad, que es la que está generando que esas 2 variables se muevan. ¿Sí? Pero no necesariamente hay una relación causal entre las dos. Hasta ahora hablamos del coeficiente de correlación. Y el coeficiente de correlación es práctico porque es una medida fácil, es un primer análisis que uno hace antes de capaz adentrarse en un tipo de análisis un poco más profundo, pero tiene algunas limitaciones de las cuales ya hablé un poco. No me dice causalidad. Hay otra contra que tiene, obviamente, es que me mide la relación entre 2 variables nada más, y yo siempre hago una relación de 1 a 1, esta con esta con esta, ¿sí? Y ese problema también trae aparejado de que no me dice qué pasa entre esas 2 variables si todo lo demás está constante. Por eso este problema de la relación espuria.
yo no estoy controlando por todo lo demás. Solo estoy viendo la relación entre dos variables que pueden estar falsamente correlacionadas. Por eso es importante un tercer método que obviamente vendría en esta etapa más avanzada de profundización de análisis, que es la regresión, ¿sí? La regresión lo que me permite es entender el comportamiento de una variable que a mí me interesa, que es lo que en general llamamos la variable dependiente, en relación a muchas otras variables. Ya no es una relación 1 a 1, sino yo puedo mapear todas las variables que pienso que pueden estar afectando a mi KPI o a la variable que a mí me interesa explicar, y puedo correr una regresión. Además del beneficio de permitir la explicación de una variable en base a más de una sola covariable, el otro beneficio es que como resultado de un análisis de regresión, yo obtengo un coeficiente que me habla de la magnitud de la relación entre esas covariables, que son las variables que yo uso para explicar, y la variable que a mí me interesa, que es mi variable explicada o mi variable dependiente, me dice la magnitud de esa correlación controlando por todo lo demás, o sea, dado que todo lo demás permanece constante, ese es el primer beneficio, versus una correlación así lineal entre dos variables, y además me dice si esa correlación es estadísticamente significativa o no. O sea, si el coeficiente o la magnitud que yo estoy encontrando que habla de la relación de esas dos variables es distinto de 0 o no estadísticamente. Modelos hay miles. En este ejemplo, por ejemplo, estamos viendo, estamos tratando de explicar visitas al sitio, ¿no? Y entonces, compras según visitas al sitio, por ejemplo. Y pueden haber distintas especificaciones del modelo. Y yo puedo usar, inclusive en este caso estoy usando una sola covariable, pero justamente creo que el mayor beneficio de esto es usar muchas variables. Pero cuando yo tengo distintos modelos, ¿no? Y ajustan de distintas maneras a los datos que estoy tratando de explicar. ¿Cómo elijo cuál es el mejor modelo? Entonces, pongamos un ejemplo. Acá un analista de una agencia de medios ejecuta un modelo de regresión para comprender el impacto en ventas que tiene la inversión en medios del propio anunciante y la inversión en medios de su competencia, ¿no? Yo quiero explicar ventas de un anunciante según la inversión en medios de este anunciante y la inversión en medios de su competencia. Y corro una regresión lineal para eso. Y obtengo como resultado que mi variable dependiente, o la variable que a mí me interesa, es las ventas del anunciante, ¿no? Y obtengo como resultado un R cuadrado de 0,99, un R cuadrado ajustado de 0, todo está en 0,99, y la dispersión, digamos, de mi regresión, ¿no? Que son estos números que veo acá. No sé si alguna vez escucharon del R cuadrado, pero el R cuadrado me mide qué porcentaje de la variabilidad de mi variable dependiente estoy explicando con mi modelo. Entonces, cuanto más alto es el R cuadrado, más porcentaje de la variabilidad yo estoy explicando. Entonces, es por eso que el R cuadrado, cuando yo armé distintos modelos de regresión, voy a utilizar el R cuadrado como medida de selección entre estos modelos para definir cuál es el mejor modelo, ¿sí? Si pasamos a la siguiente slide, Demi. Acá hay un ejercicio, es parecido, la consigna es la misma, yo corro una regresión para explicar las ventas del anunciante, pero obtengo los resultados que se dicen acá, ¿no? El R cuadrado es 0,03258, el ajustado está ahí un poquito más bajo, y el desvío estándar de la regresión o del coeficiente en particular es 0,09. Entonces, ¿qué significan estos números para ustedes? Le damos un minuto para que lo piensen. Se va poniendo cada vez más difícil las. Sí, es una introducción muy rápida a un tema complejo, la verdad, pero... Ya sé, pero vamos a que los chicos se arriesguen en base a lo que están aprendiendo. Okay. Ahí votaron 6. Si alguno más se anima.
no es un examen, así que pueden arriesgar alguna de las respuestas. Bueno, ahí les doy 30 segundos más y cerramos. Volver a la explicación, me encanta. Bueno, y cierro la encuesta. Bueno, la respuesta era que la variable dependiente no se explica por la variable independiente. Y veamos, Demi, si podés cerrarla o yo sola la veo. Ahí va. ¿Y por qué es eso? Porque una de las medidas que se utilizan para seleccionar modelos, o una medida de la bondad de ajuste de mi modelo, cuán bueno es mi modelo, es el R cuadrado, que es esta medida que me explica la variabilidad que yo logro modelar con mi regresión, ¿no? Entonces yo tengo una variable dependiente que es mi I. En este caso era las ventas del anunciante, ¿no? Y estoy tratando de explicar las ventas del anunciante con dos variables igual independientes. Acá hablamos de una, pero en realidad eran dos variables en el ejercicio. La inversión en los medios que hace el anunciante y la inversión de su competencia. Si ese modelo es bueno, me va a explicar mis variables independientes o mis variables explicativas o mis covariables, lamentablemente toman distintos nombres según cómo la literatura toma muchos nombres, pero las variables independientes, si me explican bien a mi variable dependiente, el R cuadrado va a ser alto. Si el R cuadrado es bajo, significa que la variabilidad de mi variable dependiente, que es en este caso las ventas del anunciante, están poco explicadas por la variabilidad de mis variables dependientes. O sea, esas no son buenas variables explicativas para mi modelo. O sea, ustedes acuérdense que un R cuadrado alto me habla de que mis variables independientes o mis covariables explican bien a mi variable dependiente. Así que esa es como la medida por la cual en general se juzga si un modelo es bueno o no. Y Auge, por ahí para complementar de qué tiene que ver esto con el marketing. Bueno, uno de los trabajos principales de los equipos de Analytics o de Marketing Science o el nombre que tengan de BI, se habla muchas veces, es tratar de explicar de todos los factores que inciden en las ventas cuál es su peso relativo, ¿no? Entonces, si uno piensa en por qué un retailer, por ejemplo, tiene X cantidad de ventas, depende de las tiendas que tenga, depende de los precios propios, depende de los precios de un competidor, depende de la cantidad de anuncios que corrió en Facebook, en Google, de si estuvo en televisión o no, de si llovió. Hay un montón de factores que alteran las ventas. Entonces, ¿cómo hago yo para poder realmente atribuir a todos esos factores? Algunos ocurren en el mundo digital, otros ocurrieron en el mundo off. ¿Cómo hago yo para poder asignarle el peso relativo que tiene cada uno? Bueno, idealmente uno construiría un modelo estadístico a partir de ver todas estas variables y correr una regresión. En la industria se habla de modelos de marketing mix. La realidad es que obviamente construir estos modelos y que tengan un ajuste bueno, un R cuadrado razonable, es complicado. Y muchas veces su trabajo en este punto va a ser revisar los datos, analizarlos, entender que esos inputs que están metiendo en el modelo sean los correctos y después encontrar cuáles relaciones o cómo están modelando esas relaciones para que el ajuste, esta bondad del modelo, que a veces se ve como el R cuadrado o el R cuadrado ajustado, sea elevado. O sea, nos dé un número que nos dé una confianza en ese output que nos diga, bueno, si yo aumento la inversión en Facebook un 10%, mis ventas se van a aumentar en un 12%. Eso quizás es lo más importante que deben llevarse conceptualmente que hay detrás de estos análisis. No sé si hay alguna pregunta por detrás, si no vamos a pasar a los métodos de validación. Tomo la ausencia de preguntas en el chat para que podamos avanzar. Euge, ¿vos querías complementar con algo más? No, está perfecto a mí. Avanza. Buenísimo.
de nuevo, que queremos que se lleven de esta parte es que uno puede empezar con algo simple, pero después cuando analiza las variables descriptivamente, esa es la parte más importante de todas. Cuando uno quiere empezar a hablar de relaciones causales y poder tomar el tamaño real, la magnitud del impacto que tiene mover una variable o que se mueve una variable y que impacte en otra, los modelos se complejizan un poco más y uno tiene que entender estas medidas para ver si el modelo es bueno o no, como el R cuadrado. Pasemos a los métodos de validación, ¿sí? Y de nuevo, tanto de la unidad anterior como esta, pueden ver en Khan Academy o en Coursera, o ahí digamos, en muchas de las plataformas hay estadística y probabilidad, diferentes cursos bastante didácticos como para que tomen. Vamos a ir con estas dos últimas unidades, primero con método. Voy a responder una pregunta antes de avanzar que quedó del chat que no lo había visto. Solo para cerrar el capítulo anterior, si el R cuadrado es más cercano a 1, nos va a decir que el modelo ajusta bien y que explican las variables dependientes, con ese modelo explican a la variable que estamos tratando de modelar, que generalmente vamos a estar hablando de ventas en el ámbito que nos importa. Y bueno, como dice Eric, Sí. hay mucho para ahondar. No, iba a decir que el R cuadrado, capaz para tratar de bajarlo un poco más a tierra, el R cuadrado me dice, si es, por ejemplo, si yo veo un R cuadrado de 0.6, literalmente significa que el 60% de la varianza de mi variable dependiente la logré explicar. O sea, yo con las variables que mapeé en mi modelo, si puedo predecir el 60% de los movimientos, digamos, de mi variable dependiente, ¿sí? Si fuera 1, es que la explico en su totalidad. En general, igual, esto es como muy ilustrativo, por eso pusimos números tan altos, pero es muy difícil encontrar un modelo con 0,99, y de hecho no necesariamente te habla de un buen modelo. Buenos modelos en general están entre 60 y 70%, porque es muy difícil mapear en absoluto todo lo que influye en una variable. Y no estamos ni siquiera entrando, estamos solo en la superficie de este tema, pero muchas de las cosas que explican una variable en general son variables que nosotros no podemos observar. Entonces, si tenemos una correlación de 1, probablemente volvamos a lo que hablábamos antes, que sea una correlación espuria, que en realidad se mueven de la misma manera, pero una no está causando la otra, sino hay algo detrás que no estamos viendo, ¿sí? Pero es literalmente eso, de todos los movimientos de mi variable, ¿qué porcentaje de ellos logré explicar? No sé si ayudó, espero que sí. Sí, y bajado recontra tierra, el mundo es más complicado de lo que uno puede poner en un modelo. Solo un modelo va a explicar una partecita de los factores que hacen que cierto escenario ocurra, ¿no? Y en el mundo de los negocios, si uno quiere explicar todas las variables que inciden en las ventas, difícilmente pueda superar este 60 o 70%. Hay un montón de otros factores aleatorios que, si uno quiere predecir para adelante cuántas ventas va a tener un margen de error, porque no puede mapear, hay variables, como decía Euge, que no puede observar o que no las puede cuantificar, que inciden en las ventas finales. ¿Sí? Entonces, los dejamos con esa inquietud para que puedan revisar alguno de los cursos, pero queríamos que se lleven esos conceptos básicos y que, de nuevo, sentado en un equipo de marketing mix o de analytics, de BI, con todos estos diferentes nombres dentro del equipo de marketing, muchas veces se van a topar con análisis de regresión que se llaman modelos de marketing mix o modelos de atribución, y es importante entender qué es lo que están tratando de hacer y cuánta confianza yo puedo tener en el resultado según cómo esté construido ese modelo. Pasemos a los métodos de validación. Nos quedan dos temas, uno el método de validación y después una breve intro a la manipulación de datos vía SQL.
Así que yo voy a ser rápido en este concepto de prueba con un ejemplo. Y esto también es volver un poco más a lo simple, a probabilidad, a los conceptos básicos. Imagínense que hay 4 hermanos, se tienen que distribuir para quién lava los platos a la noche. Y bueno, para ser democrático, si se quiere, obviamente todos queremos esquivar esa tarea, escribimos en un papel el nombre de los 4 y lo dejamos en una bolsa. ¿Cuál es la probabilidad de que sea el afortunado y no me toque lavar la primera noche, si es un evento que ocurre una vez? Si alguien se anima a poner cuál es esa probabilidad en el chat. De nuevo, si somos 4, perfecto, 25% sería la probabilidad que me toque y 75% de zafar de lavar los platos, ¿sí? Entonces, un 3/4. Ahora, imagínense que esto se repite. Ya en estos momentos voy a elaborar y le envío a su WhatsApp y a su correo. Alguien se desmutió, no sé si quedó... Ya está arreglado. ¿No? Ah, perfecto. Buenísimo. Me pasa todo el tiempo a mí. Bueno, imagínense, como les decía, imagínense ahora que todas las noches vuelve a haber un sorteo. Son eventos independientes, o sea, el sorteo anterior no incide en este sorteo. Y pasan 3 noches y en este caso nuestro compañero Joao sigue zafando de ser sorteado, no le ha tocado lavar los platos. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Bueno, es la multiplicación de las probabilidades independientes de cada evento. Teníamos 75% en la primera noche, 75% en la segunda, 75% en la tercera. Y esto nos da un 42% de probabilidad. Todavía es razonable, aunque los hermanos empiecen a sospechar, puede haber pasado. Ahora imagínense que pasan 12 noches seguidas y aún zafó de lavar los platos. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese evento? Bueno, ahí es esos 3/4 elevado a la 12, ¿sí? Es 3/4 multiplicado 12 veces, y ahí ya nos da un 3%. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con esto? Es que uno tiene que analizar los eventos, a veces son eventos independientes, y las probabilidades para poder, ante una hipótesis que uno puede tener, en este caso es que Joao está haciendo trampa, poder validar si existe una probabilidad alta o baja de ocurrencia de esa hipótesis. Llevado al campo más de los negocios, de la misma manera que cuando queremos engañar a los hermanos, o queremos ver si esa hipótesis es válida o no, nosotros cuando analizamos estudios de conversion lift o de brand lift, generalmente tenemos 2 muestras con proporciones, ¿sí? Pensemos en el brand lift que vieron la semana pasada, donde voy a encuestar aleatoriamente a un grupo de personas expuestas en el grupo test y en el grupo control, y por ahí voy a ver también diferencias entre qué porcentaje de mujeres u hombres contestaron o por segmentos de edades, ¿sí? Pero en particular, cuando yo quiero ver si la proporción de gente que me contestó en el grupo control es diferente al grupo test, como estoy trabajando con muestras aleatorias, yo quiero saber si esa proporción que dijo que sí, por ejemplo, a una pregunta como si recuerda haber visto el anuncio, es efectivamente diferente en el grupo expuesto del grupo control. Y para eso voy a tener que comparar estas proporciones. A simple vista, si yo veo 25% en un grupo versus 50% en el otro, pareciera que sí hay una diferencia significativa. Pero lo que voy a tener que entender es cuál es el tamaño de la muestra y ver si las mismas, bajo ciertas hipótesis, efectivamente yo puedo decir si hay una diferencia entre un grupo y el otro. Entonces, la pregunta que a veces nos hacemos es si el resultado que yo observo vino de forma afortunada o por casualidad, dado que estoy trabajando con muestras aleatorias, o
efectivamente tengo una confianza en que esa proporción que yo veo de un caso que estoy analizando, ¿sí? De esta encuesta que hice a grupo test y a grupo control, estoy seguro de que esas proporciones diferentes que veo en tasa de respuesta en un grupo y en el otro no se dieron por casualidad. Que si repitiera estas encuestas, que son una muestra del total población, vería un resultado similar. Y podría decir si hay una diferencia entre el grupo test y el grupo control. Entonces, ¿qué es lo que voy a pensar o cómo lo voy a analizar? ¿Sí? Uno podría pensar que el proceso que genera los datos, la cantidad de conversiones que tengo en el grupo test y control, o la cantidad de personas que responde que sí en el grupo test y en el grupo control, son muestras aleatorias independientes que vienen y que nos generan cada una, digamos, un resultado en una muestra. Y me va construyendo esta muestra, ¿sí? Y yo lo que voy a asumir es que el resultado que observo es el que yo tengo, ¿no? La cantidad de personas que tuve en grupo test y en control, cuántos convirtieron, está siendo generado por un proceso de datos que viene de dos distribuciones normales. Y ahí voy a comparar ese resultado que yo tengo teniendo en cuenta este proceso que generó los datos, esas distribuciones normales, para poder decir, bueno, la media que yo observo en el grupo test es estadísticamente significativa y diferente de la media que observo en el grupo control. ¿Sí? De nuevo, ¿por qué si yo estoy observando algo determinístico acá? La media del grupo test, tengo más conversiones o la proporción de conversiones es más alto que en el grupo control. ¿Por qué no me quedo ahí y digo, listo, ya está, A le ganó grupo test, le ganó grupo control? Bueno, como les decía, son muestras aleatorias que uno toma y por ende hay variabilidad en los datos, como vimos con anterioridad, y eso hace que si yo repitiera el ejercicio múltiples veces, vería resultados diferentes. Esto es lo que más nos confunde generalmente cuando analizamos cualquier resultado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver resultados determinísticos, o es A o es B, y comparar un número, uno es más grande que el otro, y este concepto de aleatoriedad detrás de los datos es antiintuitivo para el ser humano en parte. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Siempre que esté trabajando con muestras aleatorias y quiera comparar si la proporción o la cantidad de personas que convirtió o que respondió a una pregunta es efectivamente significativamente diferente del otro, como les decía que tengo una confianza alta que si repitiera este ejercicio múltiples veces llegaría a la misma conclusión, asumo que hay distribuciones normales y voy a comparar ese tamaño del efecto, lo voy a estimar y voy a llegar a una conclusión respecto de si confío en que ese resultado tiene una probabilidad de recurrencia alta. Muchas veces habrán visto que se habla del valor p-value como una medida para poder rechazar o no la hipótesis que yo tengo cuando hago un experimento. ¿Sí? No entremos en el detalle de qué es el p-value conceptualmente, si lo pueden googlear, van a ver una definición de Wikipedia de cómo se computa. Para nosotros lo importante es que se lleven el concepto de que es un valor crítico que generalmente tanto en la ciencia como en los negocios se trata de hablar de que el valor sea de 0,5, ¿sí? Para rechazar la hipótesis o si es un valor mayor, no poder rechazar la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esta hipótesis nula? Uno cuando analiza la diferencia entre la proporción en el grupo test y control, parte de una hipótesis que efectivamente no hubo un efecto, que la campaña no causó más ventas o que lo que hayamos hecho en el grupo tratamiento no tuvo un efecto sobre las personas ahí diferente de lo que se vería en el grupo control. Esa es la hipótesis nula. Para poder rechazarla, tengo que encontrar que efectivamente las curvas, esas distribuciones están alejadas y que la probabilidad de que eso no sea así sea muy baja, ¿sí? Y por eso podemos pensar de que si yo hago el cómputo del p-value y veo que es un valor bajo,
y van a ver en los reportes de Facebook que va a decir, por ejemplo, un lift de 27%, o ese delta de conversiones, como vemos en el ejemplo abajo, de 110 conversiones. Después vamos a ver si es estadísticamente significativo o no, dependiendo de si ese p-value es menor o no a 0,1 o a 0,05. De nuevo, sobre esto pueden indagar mucho más que cuál es la teoría que hay por detrás, pero para nosotros es mucho más importante entender conceptualmente qué es lo que estoy haciendo y por qué, más allá de las fórmulas que hay por detrás y los supuestos que uno tiene que hacer para hacer este tipo de análisis. Van a leer, si se ponen a indagar sobre este tema, que hay diferentes enfoques a analizar estos datos. Lo puede uno ver desde la estadística tradicional, frecuentista, que todos estudiamos en el colegio, o desde la estadística bayesiana, que es un poco más compleja, pero bueno, de nuevo, lo importante es que se lleven conceptualmente qué es lo que hay por detrás al momento de analizar este tipo de experimentos. Entonces, sí. Y una cosa, volviendo a lo conceptual y lo que habías dicho antes, ¿no? Más allá del p-value y cómo se calcula, es un poco lo que veníamos hablando. Uno se hace la pregunta de esta diferencia que observo entre la respuesta sí y no de dos grupos, ¿es esperable o es muy rara o es muy infrecuente o supera la dispersión que yo hubiera esperado? ¿Sí? Por eso es como media y dispersión son dos puntos claves de las distribuciones que nos ayudan a tomar decisiones. Y vuelve a lo mismo. ¿Está demasiado alejado a la dispersión esperable o no? Y esto es lo que te va a decir el p-value. Exacto. Por eso muchas veces se habla de, bueno, ahí está a 2 desvíos estándar el valor de la media, está más allá de 2 desvíos estándar o no, y en base a eso uno toma una decisión para decir, ¿tengo confianza en este resultado o no tengo la suficiente confianza en este resultado que yo veo y el tamaño del efecto? ¿Sí? En la práctica, nosotros trabajamos mucho con experimentos para poder, como hablaba Euge con anterioridad, determinar cuál es el efecto causal de las campañas. Yo corro una campaña y quiero entender, si no hubiese corrido esa campaña, cuántas ventas menos hubiese ocasionado. ¿Sí? Para hacer eso, tomo una muestra aleatoria, observo la cantidad de conversiones en el grupo control, observo la cantidad de conversiones en el grupo test, calculo esas proporciones y las comparo. Más allá de que vea una diferencia de 100 conversiones o que la proporción haya subido un 10%, quiero saber si tengo confianza en ese resultado o no. ¿Qué probabilidad existe de que si repitiera con ese mismo ejercicio vería un resultado similar? Y por eso, cuando vean cómo están redactados los resultados, les va a hablar de esto, de que existe un 99% de probabilidades de que ese anuncio haya provocado ese aumento de reconocimiento de marca o ese aumento de las ventas. El resultado, ¿tengo confianza o no tengo confianza para decir hubo un efecto causado por la campaña? ¿Sí? Y de nuevo, acá lo que queremos es que se queden con el concepto de cuándo yo puedo determinar que tengo confianza en lo que estoy observando, dependiendo de las medidas que tenga de dispersión y la diferencia que yo tenga entre esas dos distribuciones. Como habían visto la semana pasada, muchas veces puede pasar que por ahí existe un efecto, la campaña causó un efecto, pero yo no tengo las condiciones necesarias en mi experimento, porque los datos tienen mucha variabilidad, o porque la muestra es muy chica para determinar ese efecto. Entonces mi conclusión va a ser, no sé si hay un efecto o no, pero no tengo confianza para poder aseverar que la campaña está causando un efecto. Debo volver atrás, debo volver a replantear la hipótesis y la forma en la cual la voy a testear. Para mí, para cerrar con este pequeño pedacito, ¿qué se deberían llevar? Bueno, de todo lo que vimos, piensen en el diagrama de dispersión de datos, cómo muestra una relación entre dos variables. Yo la puedo ver visualizada y básicamente me muestra qué pasa cuando una variable toma valores más altos, la otra también o no. Hay una relación visual que después yo puedo tratar de estimar si efectivamente hay una relación causal, sí o no.
Cuando hablamos de correlaciones, sepan que puede estar entre -1 y 1. Si está más cerca de 1, esa correlación es positiva, las variables se mueven juntas. ¿Una causa a la otra? No lo sé, lo puedo estimar o puedo tratar de analizarlo, pero lo importante es que si una sube, la otra también va a subir, y después puedo empezar a analizar si efectivamente una está causando a la otra. ¿Sí? Las regresiones, si quieren entrar en detalle, obviamente hay mucha teoría por detrás, pero para mí lo más importante es que se queden con esto de que generalmente los fenómenos con los que trabajamos, como la generación de ventas de una empresa, son variables que están influenciadas por múltiples causas. Y uno trata de, en una regresión, de ver cuál es el peso relativo de explicación de cada una de ellas. ¿Sí? Y por último, más allá de cómo se calcula o se computa el p-value, lo que es importante de cualquier prueba que ustedes hagan es que sepan que hay ruido, o digámoslo de la forma más simple, por detrás, hay aleatoriedad en la generación de los datos. Entonces, para poder confirmar una hipótesis, yo tengo que tener ciertas condiciones, y para poder garantizar, de decir, ok, tengo confianza en este resultado, debo ir a utilizar esas medidas que estuvimos viendo hasta ahora, de dispersión y también para entender cuál es esa diferencia entre proporciones. Así que, para los últimos minutos, los voy a dejar con Euge, que va a tratar de hacerles una mini introducción a cómo trabajar cuando los datasets son demasiado grandes, cuando Excel a veces se nos cuelga, o cuando puedo acceder a extraer data, por ejemplo, de BigQuery o de otros sistemas. Euge, todo tuyo. Dale, gracias. Si pueden escribir en el chat los que tengan ganas, ¿quiénes tienen algún tipo de conocimiento de SQL o no? SN, S por sí, N por no. Ahí tenemos sí, no, muy poco, no, sí, Ni- sí, nada, no, sí, no, no. Me parece que Bueno, va está ganando un variado. poquito, no, sí, me parece que No, va ganando ok. un poquito, Bueno, más o menos. Gracias, chicos. Bueno, sí, gracias. Para saber cómo vamos. Bueno, vamos a hacer una mini introducción a SQL, así que avancemos. Obviamente es un... O sea, acá les mostramos ejemplos para los subsiguientes ejemplos. Miremos un poco estos datos. Acá volvemos a nuestros 3 datasets del restaurante, donde en una tabla tenemos, bueno, fecha, los nombres de los clientes, sexo, el barrio donde viven, el plato que pidieron, la bebida que pidieron. Si les gusta la salchicha, no me pregunten por qué esta variable y por qué es pertinente, pero vamos a ver salchichas en nuestra presentación. Y después tenemos otra tabla que nos describe cuál es uno de esos platos. El plato 1 es picada o picaña, no sé. Plato 2 es Strogonoff, etc. Y una tercera base de datos donde tenemos la descripción de la bebida. ¿Por qué esto? Porque en general las empresas almacenan sus datos en tablas, ¿no? De manera que se eficientice. Hay millones de razones por las cuales eso sucede, pero diseñan sus data warehouse de manera que las tablas sean los más eficientes posibles. Por lo tanto, en general, nunca toda la información está en un mismo lugar. Entonces, uno suele trabajar con múltiples tablas. Ahora, si avanzamos, yo puedo tener mucha información y querer, lo que uno dice, queryarla, ¿no? Hacer una query sobre esos datos. Para eso es muy útil SQL. Sobre la derecha vemos símbolos básicos. El asterisco, que capaz es el más propio de SQL, significa todo, ¿sí? Asterisco significa todo, y ahora vamos a ver un poco de ejemplos para bajarlo a tierra. Y después están los conocidos igual, menor, menor igual, mayor, mayor igual, y capaz uno que es un poco también diferente, y es el de diferente, pero según el programa de lenguaje, digamos, el diferente suele adquirir una forma, una nomenclatura distinta. En SQL se escribe así como el signo de exclamación y el igual. Entonces,
acuérdense esos símbolos básicos y ahora vamos hacia la parte izquierda de la presentación, que es, bueno, una estructura básica de una query. No existe query en SQL si no hay un select y un from. O sea, eso es lo básico. Yo hago select, cuando yo digo, le indico a SQL select, le estoy diciendo seleccioname. ¿Seleccioname qué? Algo, ¿sí? Ese algo son columnas dentro de una tabla. Si yo quiero seleccionar todas las columnas y no poner a especificarlas, seleccioname, como volvíamos a la tabla de antes, nombre, sexo, plato, barrio, si te gusta la salchicha. Si no me quiero poner a seleccionar específicamente algo puntual que me quiero traer de esa tabla, directamente me pongo select asterisco. El from es el siguiente paso en una query que le indica de qué tabla la quiero traer esa información. Les mostramos que habían 3 tablas antes, ¿no? Entonces, la primera tabla me decía, por ejemplo, esto, si le gusta la salchicha. Bueno, si quiero esa información tengo que ir a esa tabla, entonces puedo decir select, si le gusta la salchicha, de la tabla que contiene esa información, ¿sí? Entonces, select y from son básicos. Una vez escrito eso, uno empieza a afinar su query y a delimitar un poco más qué es lo que está buscando y qué le interesa. Entonces, opcionales simples son las condiciones, ¿no? Quiero seleccionar tal cosa de tal tabla cuando se cumple alguna condición. La condición en SQL se construye con un where, y si dejo el where solo, puedo poner una sola condición. Si quiero poner múltiples condiciones, se construye del estilo where pase tal cosa y, o sea, and pase esto, and pase esto, o podemos usar un o, ¿no? O sea, que pase esto o que pase tal otra cosa. El not like, por ejemplo, se refiere a que no sea donde digamos, yo quiero excluir por la negativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, where, sexo, not like, masculino, por ejemplo, M. Entonces me va a traer todo el femenino. Hasta ahí, estructura básica. Después, yo esa información que estoy seleccionando la puedo ordenar, ¿sí? Entonces ahí yo pongo un order by. Por default, el SQL me ordena ascendente, o sea, me ordena de menor a mayor. Si yo quiero indicarle que quiero descendente, tengo que poner order des, ¿no? Pero si no, me ordena ascendente, si no especifico nada. By, una variable, porque obviamente yo me estoy trayendo muchas cosas y tengo que ordenar en base a una o en base a varias y las especifico separándolas por coma. Y también le puedo poner limit. El límite es útil cuando yo tengo una tabla que tengo el nombre y no sé qué tiene adentro, entonces me quiero traer solo los primeros 3, 4, 5, 10 registros para explorarla, entonces le pongo el select asterisco, porque no tengo ni idea qué hay adentro, from, la tabla que pienso que me puede ya servir, limit 10, ¿no? Como para que no esté procesando mucho tiempo y después la veo y no me servía para nada. Entonces el límite es como útil para ese primer trabajo exploratorio. Y después nos vamos complejizando un poquito más y que son, de alguna manera, me agregan información o me unen información, que son el group by y el join. Acá abajo ponemos un ejemplo de una query que sería select all, por eso es asterisco, from usuarios, que sería la base de datos, se llama usuarios en este ejemplo, where edad mayor o igual a 18, ¿sí? Bueno, si avanzamos, entonces ahí un pantallazo de una query básica. Esto vuelve un poco a lo que les expliqué recién. El select from es básico, selecciono lo que yo quiero. Si yo quiero especificar, ¿no? En vez de poner el asterisco, pongo literalmente la variable que me interesa. Una vez que exploré la tabla, la miré y digo, bueno, a mí me interesa el nombre y el barrio. Entonces pongo select nombre, coma, barrio, from el nombre de la tabla.
también puedo crear una tabla, porque en principio si yo pongo un select from, lo único que estoy haciendo es teniendo una vista, ¿no? Pero en el momento que yo cierro SQL, se desapareció. Entonces, si yo lo quiero guardar en una tabla, puedo hacer create table, tabla Euge, as select, y ahí escribo la query, ¿no? Select, asterisco, from, tal cosa, where, tal otra. Bueno, acá hay un ejemplo, si vamos hacia la derecha abajo, justo arriba de la salchicha, que tengo un select cliente, género, porque me interesan esas dos cosas, from, registro, es la tabla, la primera que mostrábamos en el ejemplo anterior, where, género igual a F, and, gusta salchicha igual a S, ¿sí? Entonces me voy a traer solo la variable cliente, que decía los nombres, de tal tabla, perdón, el nombre del cliente y el género de tal tabla, donde sucedan esas dos condiciones. Si avanzamos y vamos a los agrupadores, que es como que ahí se va haciendo un poco, le vamos agregando complejidad, el agrupador, digamos, me sumariza, ¿no? Agrupadores, acá por ejemplo yo les cuento, está el count, pero yo puedo contar, puedo sumar, puedo pedirle el promedio, ¿sí? Entonces me va a devolver la agrupación de mis datos para esa variable en particular que yo esté definiendo. Si yo escribo count asterisco, me va a contar todo. Entonces yo puedo escribir count select, count asterisco from una tabla y simplemente me va a traer cuántos registros tiene esa tabla, ¿sí? No es muy útil en principio, así dicho. Si no, lo que yo puedo hacer es seleccionar, si yo escribo, por ejemplo, select count asterisco from registro, que es la tabla where gusta salchicha igual a S, me va a traer todas las personas, me va a contar la cantidad de personas que cumplan con esa condición en esa tabla. Ahora, a mí eso en principio, contar una tabla donde se cumpla una condición puede ser útil o no tanto. Para agregarle flexibilidad, lo que podemos hacer es contar una variable y agruparla por otra variable, ¿no? Entonces en realidad yo puedo generar una tabla donde diga, bueno, contame la cantidad de personas que les gusta la salchicha por barrio. Entonces ahí yo combino los agregadores, que en este ejemplo es count, con el group by, ¿sí? Contame tal cosa agrupado por tal otra variable. Acá me genera como esta tabla con dos entradas. Por ejemplo, al final del ejercicio yo puedo escribir select cliente, que era el nombre de las personas, género, from restaurante, que es el nombre de la tabla, donde se cumpla, que le gusta la salchicha, group by género. Entonces esto lo que me va a decir es todos los géneros, femenino, masculino, nombres y pero le falta un count. Ese ejemplo está mal. Sería select cliente, género, count. No, sería select género, count, barrio, ¿sí? Where le gusta la salchicha. Entonces me va a decir, con el género, la cantidad de barrios que se cumplen esa condición, que le gusta la salchicha. Medio raro el ejemplo, pero bueno. Y acá tenemos, esto no importa, a ver si hay algo más. Los joins. Hasta ahora vimos uno de los agrupadores, que es contar, sumarizar, cualquier cosa que resume información. Otra condición que se puede utilizar son los joins, que ahí yo lo que quiero hacer es unir dos tablas, ¿no? O traer información de dos tablas distintas. Hay distintos tipos de join. El inner join me dice la intersección entre dos tablas, ¿sí?
está el full join, que simplemente me une las dos tablas, y si yo tengo información incompleta en alguna de las dos, donde la información falte, voy a tener registros vacíos. Después tengo el left join, que agarro una tabla y le traigo la información de la otra que me sirva para mi tabla en sí, y el right join, que es al revés, ¿no? A mí me interesa la tabla B y le traigo, para la tabla B, traigo alguna información de la tabla A. Un ejemplo de left join, por ejemplo, yo tengo la tabla A con una encuesta de personas, de 1000 personas de clientes, y en otra tabla tengo una tabla gigante de mails. Entonces yo voy a seleccionar la tabla de mi encuesta y voy a hacer un left join con la tabla de mails para traerme el mail donde se cumpla una condición, ¿no? Entonces yo necesito un matching key para unir esas dos variables. A ver si hay un ejemplo en la siguiente slide de mí. Acá sobre la derecha, yo puedo seleccionar las variables A, B, I y Z de la tabla ABC y hacer un left join con la tabla X, Y, Z, donde la variable C de la tabla ABC sea igual a la variable X de la tabla X y Z. ¿Por qué? Porque estas variables pueden tener distintos nombres en las distintas tablas, pero siempre tienen que ser la misma variable, ¿no? Tiene que ser un ID que me permita unirlas por macheo. Y en la práctica generalmente son algún ID de persona o el nombre o algo que sea único. El para un DNI. registro. Existen muchas tablas. Exacto. Bueno, y ahí sí, hay un ejemplo donde se unen varias tablas. Entonces, por ejemplo, un ejercicio. Consideremos que tenemos dos tablas. La tabla 1 tiene los IDs de las campañas que corrí y la fecha de inicio de la campaña. Y la tabla 2 tiene todos los IDs de campañas y los resultados en conversiones. Imagínense, no sé, conversiones un día post-click. Entonces, quiero traer una sola tabla que me una los resultados, donde tenga los resultados de la tabla 1, pero además le agregue o le atache el resultado de la conversión. ¿Cómo lo hago? Y algunos se animaron a votar. Acuérdense que si yo tengo que pensar qué tabla me interesa, ¿no? A mí me interesa la tabla 1, a la cual le quiero anexar una información que viene de otra tabla. Entonces mi tabla central es la tabla 1 y quiero traer información de otra. Ya votaron 11. Damos unos segundos más. Y ahí cierro la encuesta. Perfecto. Perdón. Está peleada la respuesta. Claro, la diferencia entre inner join y left join es que si yo le digo inner join me va a traer la intersección entre las dos. Entonces, imagínense que la tabla 1 tiene 1000 registros y la tabla 2 tiene 3 registros, ¿sí? Si yo le hago un inner join me va a traer, no está mal la respuesta, pero solo recuerden que me va a traer la intersección entre las dos. Entonces, como máximo van a ser 3 observaciones que me traigan, ¿no? Yo tengo la tabla 1 que tiene 1000, la tabla 2 que tiene 3. Entonces, si hago un inner join me va a traer, en el mejor de los casos, los 3 registros
que estén tanto en la tabla 1 como en la tabla 2, que puede ser lo que yo quiera, pero alternativamente yo puedo decir, bueno, yo quiero la tabla 1 y es la que quiero preservar, y quiero ir a buscar información sobre la tabla 2. Si la información está o no, es como un problema secundario. Trato de traerla, y si no está, espero que quede nulo, porque a mí lo que me importa es la tabla 1. Entonces tiene que empezar eso. Si ese es el caso, entonces la respuesta es un left join. Yo quiero la tabla 1 tal cual como está preservada, y si logro encontrar información sobre la conversión de esa campaña, puede ser que, por ejemplo, no tenga conversiones. Si logro traer mi información, me la traigo. Ese es un left join. Si solo quiero la información de la tabla 1, para la cual tengo sí o sí información de la conversión, entonces ahí me traería un inner join. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que pensar es básicamente eso. En general, uno suele caer en los left join o los right join, que básicamente son lo mismo, solo depende del orden como yo diga las cosas, porque un valor nulo también es información, ¿no? Si yo no tengo esa variable, puede ser porque no tenga que tenerla, o no tenerla también es información útil. Conversiones 0, por ejemplo, es una información útil para mí. Así que lo que tienen que pensar es eso. Pero para hacerlo fácil, left join y right join son básicamente lo mismo, es el mismo concepto, solo que cambia el orden como el cual es una estructura de la query, y siempre estoy appending información de otra tabla a la tabla de interés. Si esa información no está, va a venir como nulo. Y el inner join sí me interesa la intersección. Y el join all, digamos, me trae todo de todos lados. Si machean bien, y si no machean, es simplemente como que yo pongo una tabla arriba de la otra. O sea, puedo tener nulls tanto en la tabla 1 como en la tabla 2 respecto a esa variable que estoy yendo a buscar, o esas variables que estoy yendo a buscar, ¿sí? Pero me va a traer absolutamente todo, y como que me las va a poner una encima de la otra. Bueno, ¿qué necesitan tener presentes a esta altura? Un poquito lo que decía antes. Una estructura básica de SQL es select algo from una tabla. Si le quiero agregar una condición, le agrego un where. Si una sola condición no me alcanza, entonces empiezo a construir condiciones más complejas juntando where con and y or, ¿sí? Después yo puedo sumarizar información usando count, sum, min, o puedo sacar el standard deviation, lo que quiera, cualquier métrica de sumarización de datos, y la puedo querer a total tabla, con lo cual no necesito usar un group by. Yo puedo decir select sum ventas from tal tabla, y me va a traer solo la suma de las ventas de una tabla. Pero capaz quiero la suma de las ventas de una tabla por día, entonces ahí hago select sum ventas from tabla, select día sum ventas from tabla, group by día. O sea, esto, por ejemplo, ese tipo de query les va a permitir armar un histograma o una tabla de frecuencia. Después, si quiero juntar información de distintas tablas, porque dijimos esto, siempre los data warehouse de las empresas están diseñados con la existencia y convivencia de múltiples tablas, donde los matching keys están diseñados, o sea, siempre están ahí. Entonces lo que yo necesito es simplemente ir haciendo joins, ya sea que si quiero la intersección hago un inner join, si a mí me interesa una tabla y la quiero preservar, y en el mejor de los casos busco información de otra, hago un left join o un right join, y si quiero todo, hago un full join o join all, y me traigo todo. Y donde las variables matchen, o sea, siempre las matcheo por una variable, ¿no? Era on tal variable. Donde haya match, me las trae matcheados, y si no, me los pondrá como un registro independiente, y voy a tener una gran tabla. Bueno,
finalmente están todos, este es otro quiz, vivos, pero no mucho, cansados pero bien, cansados desde el slide de regresión. Esperamos que todos, hemos tenido casi asistencia perfecta, casi 31 personas, 32 personas conectadas durante todo el tiempo, así que creo que, dice, bueno, acá con ganas de aprender SQL. Bueno, chicos, ya saben que para nosotros el feedback es súper importante, así que cualquier cosa, recuerden de que tienen la encuesta para completar. La siguiente sesión va a ser justamente cómo generar insights, o sea, hemos visto cuáles son las metodologías, hemos visto diseño de hipótesis. Hoy vimos más en profundidad toda la parte de estadística que muchas veces nos venían preguntando, toda la parte de algo de base para hacer la parte de programación. Así que ya vamos a ir terminando, nos quedan 2 sesiones más. Esperamos verlos conectados en la que viene y please, el feedback para nosotros es un regalo, así que completen la encuesta que les van a estar compartiendo ahora las chicas. Si queda alguna otra dudita, tenemos 2 minutos más. Hemos dejado, Genaro, los tutoriales sobre estadística dentro de esta misma presentación. De todas maneras, lo vamos a compartir en el grupo de RISE, de la misma manera que una recomendación para empezar a ahondar en todo lo que es conocimiento de SQL. Así que no se preocupen que eso va a estar posteado dentro de nuestro grupo de RISE. Si no hay más dudas, ¿cómo fue la experiencia? Una última recomendación de nuestro lado es que por ahí a primera instancia puede asustar los conceptos, pero con unas horas, unas power hours de algunos de estos cursos que están muy buenos, uno puede profundizar conceptos y realmente son muy aplicables en el mundo del marketing, pero también en negocios en general. Van a ver que realmente sirve para tomar decisiones, para plantear hipótesis, para validarlas. Así que les recomendamos lo mismo con SQL. Si les toca trabajar con algunos sistemas que manipular muchos datos, hay que perderle el miedo. Con pocas horas uno puede estar haciendo cosas complejas rápidamente. Mil gracias, chicos, por participar de esta sesión de hoy. Creo que para todos ha sido súper emocionante meterse en el mundo de la estadística, porque era una de las grandes dudas que venían desde el principio de que arrancamos este RISE de Marketing Science.